programa. Nos acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola, Susi. Gracias, Susana. Pues, ¿por qué han incrementado estos casos de posible robo de identidad si vemos que existe ya un convenio entre distintas instituciones y los bancos para evitarlo? Definitivamente, Susi, el tema del robo de identidad se está agravando. Las cifras que publicamos hoy en el diario muestran un incremento del 18% en el caso de los casos. Sin embargo, hay que reconocer que esto significa aquellas denuncias que llegaron ante Conducef. Tienen que pasar ante la instancia de los bancos. Si no hay algún arreglo entre los usuarios, acuden ante Conducef y ahí tratan de mediar con las instituciones financieras. La mala noticia es de que el 70% de los casos sí llegan a buen término, pero de entre todos los problemas o delitos que llegan ante la mesa de Conducef, este es el más bajo. Ahora bien, a lo que comentas, ¿por qué se está dando este delito? Si quisiéramos poner en porcentajes quién es el culpable en esta situación, podemos decir que está en 60-40. 60% bancos, 40% usuarios. En el caso de los bancos, ¿por qué? Porque permiten que gente ajena a los usuarios tramiten créditos y sean otorgados de esta forma. Y por el otro lado, los usuarios, el descuido en las compras en comercio electrónico, el descuido en la información de las tarjetas, el descuido en arrojar sus estados de cuenta a la basura sin siquiera abrirlos. Ahí tenemos las instituciones bancarias donde se han dado el mayor número de quejas. En primer lugar está Bancomer, después Citibanamex, Santander, HSBC, Banco Azteca, y así va disminuyendo. Pero digamos que entre más grandes es más difícil controlarlo. Sí, bueno, para empezar, es lógico que Bancomer aparezca al inicio y en ese orden. Con mayor número de usuarios. Porque tienen el mayor número de usuarios, ¿no? Hay que entender primero qué es a lo que nos referimos, ¿no? El robo de identidad no es otra cosa que la duplicación de documentos de una tarjeta de crédito, por ejemplo, o la emisión de un crédito hipotecario que tú no solicitaste y que de pronto te aparece y que Susana Sáenz pues tiene 2 tarjetas más hasta el tope las 2, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias es el tipo de robo de identidad al que nos estamos exponiendo. Los bancos los bancos han puesto atención en el tema, sí, pero percibo todavía un desdén hacia el asunto, porque estamos hablando de 5,000, por ejemplo, 5,000 quejas en este caso, que si las comparas con el número de transacciones que ocurren pues, en un día, simplemente ¿cuántas transacciones te gusta que haya en una sola sucursal de Bancomer en un día? Pues probablemente esas son, bueno, a lo mejor un poco menos, pero finalmente no son números grandes. Y si contamos el número de transacciones que tiene Bancomer en un año, pues sencillamente estamos hablando de números pequeños, pero que hacen mella de manera muy importante en el ciudadano o en el tarjetaviente que tiene que enfrentar pues, la queja, tiene que ir, digamos, ante las autoridades y pues tratar de mediar en este asunto. Sí es un problema creciente, sí es un problema que debe de ocuparnos y sí debemos de tener más cuidado en cómo usamos nuestra información. Creo que hay digamos, estos puntos generan afectaciones para el usuario por 2 frentes, ¿no? O al menos el usuario siempre es el que sale perdiendo, porque si no es una persona externa al banco y la cual roba tu identidad, va con el banco y le pide un crédito a tu nombre, pues a veces es el mismo banco el que resulta que tú le pides, oye, dime bien cuáles son las cuentas de mi crédito hipotecario, o oye, me hicieron este cargo y yo no lo reconozco, y pasan meses o pueden pasar días. En fin, o sea, creo que es uno de estos ejemplos en donde el usuario siempre termina perdiendo. Creo que sí hay responsabilidad, por supuesto, de las autoridades por una parte, sí. Responsabilidad de los propios usuarios también lo comentábamos hace rato, pues no agarrar el estado de cuenta y tirarlo a la basura, ¿no? Pues por lo menos rómpelo, deshazlo o hazle algo, pero no lo puedes tirar a la basura. Creo que también eso es una responsabilidad en cierta forma del usuario. Y también probablemente un debate que pueda surgir al respecto es, y que ya se ha hecho, incluso el SAT, me parece que también lo está haciendo, es
el uso de los datos biométricos, ¿no? El uso de la información biométrica. Pero se volvió súper La polémico. huella, la cara. Sí, Exacto, se volvió ese superpolémico es el asunto. Porque la ¿Por gente qué? no confía en el gobierno. Entonces, ¿de qué manera tú estás dispuesto a darle y qué información al gobierno? Y al final Ese- tampoco confías en los bancos, en Sí, muchos casos. Hay ¿no? mucha desconfianza, sin duda alguna. Hay mucha desconfianza y también, por otro lado, leía que en la Conducef decía que se tienen que poner de acuerdo con las autoridades, porque las autoridades lo denominan como un posible caso de robo de identidad, mientras que la Conducef dice es robo de identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder castigar también si no está bien, si no se ponen de acuerdo tanto las autoridades como la Conducef, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Sí, exactamente. En estos casos, Susi, lo manejan como posibles, ¿no? Y como dice Jonathan, los bancos minimizan hasta cierto punto esta situación. Dicen que es el 0.001% de todas las transacciones. Es correcto, ¿no? Si lo mides en términos de los volúmenes. Pero a un usuario común que te diga el banco, oye, ¿sabes qué? Te vendo un seguro contra el robo de identidad en mi sucursal. Dices, oye, pero yo te confío en ti. O sea, te doy toda mi información. Tú me pides muchísima información para un crédito hipotecario, para un crédito automotriz, etcétera, para N tipo de créditos. Y cualquier persona en un estado de la República ajeno dice, ¿sabes qué? Que yo soy Susana Sáenz y $1,000,000 a mi cuenta bancaria y los gasto donde sea. Ahora, también está el otro lado de la moneda, ¿no? Que también hay abusadillos que de repente hacen un gasto por 100,000 pesos y dicen, oye, yo no lo hice, ¿no? Y me lo tienes que cancelar porque yo ni siquiera vivo por ahí, Sí, no pero me muevo por ahí. Ahí es un vulgar fraude, Exactamente. distinto a lo que es ya como tal el robo de identidad, ¿no? Creo que por ahí va el asunto de que se ha denominado un posible robo de identidad y no propiamente el robo de identidad. O sea, posible porque, pues, hasta donde yo sé o hasta donde las investigaciones van, pues no se ha demostrado que efectivamente alguien usurpó, ¿no? Tu cuenta o Sí, el tema, sí, yo creo que aquí hacia donde se aproximan las cosas, por lo que estoy viendo por la CNBV, que incluso está estableciendo hoy mismo ya algunas normas, ¿no? Entre ellas que se verifique que eres tú, ¿no? Desde el momento de que están haciendo la transacción. Si no lo hacen en tu casa, lo que lo hagan, donde lo hagan, a todos nos ha pasado, al ir en el aeropuerto, por ejemplo, pues ir encontrando que de repente una persona te ofrece una tarjeta y ahí mismo la puedes firmar, con firmar la solicitud ya la tienes, ¿no? Claro. Con la copia de tu credencial ya estás del otro lado. Pues no, hay que confirmar. Aquí tenemos algunos elementos de recomendaciones para evitar el robo de identidad, ¿no? El buró de crédito te avisa pues, que utilices los servicios de buró de crédito, porque obviamente el buró pues, te cobra, que no recuerdo, yo estoy inscrito ahí, pero te cobra como unos 500 pesos al año o algo así. Bueno, tienes derecho a una consulta gratis al año. No, pero por los servicios que Por los te servicios, cobra sí, alrededor de 500 pesos. al año, y a mí me están mandando mails cada vez que alguien intenta revisar lo que sea de mi historial crediticio. Eso pues a mí me ha funcionado. Digo, entiendo que 500 pesos no es poco dinero, No es pero poca cosa. tampoco está de más pues gastarlo cuando de repente pues a mí me ha tocado al menos que me hagan clonaciones de 50, 60 mil pesos, ¿no? Sí, y ahora también los bancos han tomado ciertas medidas, ¿no? Con estas áreas de prevención de fraude que te hacen una llamada, oye, tu nivel de gasto normalmente, no sé, es 10,000, 15,000 pesos y estás intentando hacer una compra por 50,000, ¿es correcto? Le estás haciendo tú, oye, no sabes qué, no, ok, perfecto, tarjeta cancelada. Vaya, creo que también hay algunos mecanismos pues que la propia banca ha implementado, porque al final también se ve afectada, ¿no? Si eventualmente se confirma que hubo un robo de identidad, bueno, el banco tendría la obligación de resarcir el daño al cliente que fue afectado, ¿es correcto, Baude? Pues, Tenemos que revisar los contratos, ¿no? La letra chiquita de los contratos, porque no están homologados, hay que reconocerlo, ¿no? Todos los bancos, unos sí te lo reconocen de inmediato, otros pueden pasar cierto tiempo, son hasta 45 días, o sea, hábiles para que te reconozcan los cargos. Ahí estamos viendo más recomendaciones. Y es que también de pronto tendemos a deshacernos de la responsabilidad, ¿no? Y creo que hay mucho que podemos hacer en nuestra parte. Esta recomendación tan simple de, pues no elijas la misma contraseña para todo, ¿no? Todas tus cuentas. Sí, pero bueno, Exactamente. no quiero preguntar aquí, pero seguramente me aproximaré a una circunstancia de esa índole, justo en Bueno, esta también mesa. si utilizas 45 contraseñas al día, ya también. Pero ya La hay tarjeta de sistemas para crédito, bueno, guardarlas. la tarjeta de crédito tiene que estar siempre bajo tu vigilancia.
vigilancia, ¿no? Y creo que también algo importante es las redes a las que nos conectamos de Internet, porque muchas veces dices, no me importa, necesito Internet, me urge, aquí hay una red pública, me conecto sin verificar que sea de confianza, muchas veces cuando estás de viaje o en un aeropuerto, y también ahí tal vez consultas tus estados financieros, consultas la página de Internet de tu banco, y ahí también es muy probable que clonen tus datos, ¿no? Entonces, tener ese tipo de precauciones como usuarios también es muy importante. Sí, sin duda, ¿no? Todavía hay casos, por ejemplo, el mail que todavía circula por ahí de que una persona en Nigeria quiere que le ayudes, ¿no? a la herencia. ¿Y por qué circula? Porque hay gente que cae en eso, ¿no? Hay que reconocerlo. Bien. O sea, los bancos no tienen toda la culpa, los usuarios también tenemos mucho de culpa en esto, ¿no? Es tan fácil ver que si es HTTPS, o sea, sin darle clic al correo electrónico que te manden, simplemente posicionar el cursor y con eso ves. Yo tenía alguna expectativa de que esa persona de Nigeria me contestara. Que al final creo que es un poco triste de alguna manera que finalmente el usuario siempre se termina que siempre es el que se tiene que estar cuidando, ¿no? Que no te roben la identidad, que el banco no te cobre de más, que si te subes al pecero, que si vas y 1000 recomendaciones para evitar absolutamente todo. Es algo triste, pero bueno, pues es nuestra realidad y ahí tenemos que tomar nosotros nuestras medidas, ¿no? Tus conclusiones, John. Yo digo que es una responsabilidad compartida. Sé que el usuario está muy preocupado. Creo que el usuario sí está considerando muchas medidas de seguridad. Me preocupa que los bancos no están a la misma velocidad respecto a cómo se mueve el crimen organizado o el crimen no organizado en este país para hacer este tipo de fraudes. Se han detectado células en el financiero. Hemos publicado algunas células, particularmente en Quintana Roo, una banda de rusos que ya hemos publicado y hemos documentado y está ahí consignado en nuestros archivos. Elementos que te hacen percibir, pues, que esto no es una cuestión de un improvisado. Esto es un asunto muy grave, es un asunto que va en ascenso y es un asunto al que todos debemos de meternos, los usuarios, que ya estamos, y los bancos en buena medida. Y los bancos debe de ir en ascenso también su inversión en seguridad, ¿no? Sí, sin duda. Bien. Así es. Pues con esto cambiamos de tema.